Buenos días. Me complace presentar a Nemrod Carrasco, quien se ocupa de la conferencia de clausura en estas jornadas presenciales. Me complace y en el fondo es un poco conflictivo, ¿no?, esto para mí, porque ayer a lo largo de todas las actividades estuve diciendo a mis estudiantes que hablo demasiado, ¿no? Hablo demasiado y nuevamente me han pedido que presente, ¿no?, el conferencia de clausura. Y me gustaría hacerlo un poco reflexionando un minuto sobre los estudios en UNIVA, la importancia de la cultura, para después entrar en lo que ha supuesto Merlí, o sea, cómo surgió esta gran idea, para después darle la voz a quien es el artífice, ¿no?, uno de los artífices de esta serie televisiva. Un filósofo como Patočka, en Platón y Europa, apuntó algo tan asombroso y tan maravilloso, creo yo, como decía algo así, ¿no? Somos hijos de Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? Atenas, la filosofía; Jerusalén, el monoteísmo; y Roma, la civitas o el derecho. Estas podrían ser algunas de nuestras raíces, ¿no?, de nuestra tradición cultural. Incluso el ateísmo es una posibilidad estrictamente occidental, pues por ser hijos de Jerusalén podemos ser en cierta medida ateos. Una tradición cultural es una forma de referir que cultivamos algo, es lo que intentamos hacer aquí en UNIVA, cultivar algo, ¿no? Cultura, etimológicamente, viene de ahí, de cultivar. Y en una época como la nuestra, con el auge de los extremismos, con el descontrol del neoliberalismo, con la escasa solidaridad de algunos europeos con los que están al otro lado de la frontera, creo que la cultura se revela nuevamente como una herramienta absolutamente nuclear, necesaria, transformadora. Y creo que en la obra de Nemrod Carrasco, y específicamente en la serie basada en él, bajo mi punto de vista, Merlí, hay algo de todo esto. Incluso a mí, que he asistido como oyente a algunas clases de filosofía de Nemrod, me cuesta distinguir entre el autor y la obra, ¿no?, o entre Nemrod Carrasco y ese Merlí interpretado por el carismático Francesc Orella. Me ocurre un poco igual con Cervantes y el Quijote, que no sé exactamente nunca quién es Cervantes y quién es el Quijote, ¿no? Nemrod Carrasco se doctora en el año 2006 con una tesis sobre Platón y actualmente es docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Cuenta con varias publicaciones que están accesibles a algunas de las librerías que compartíamos estos días, publicaciones como Aporías de la vida cotidiana, Viaje al centro de la filosofía, que creo que son títulos que ya lo dicen todo, o obras algo anteriores, pero yo he tenido acceso y me parece una obra maravillosa, por ejemplo, Valverde, Imatges y Paraules. Fue uno de los artífices, como decía, del éxito televisivo Merlí, motivo por el cual le hemos convocado hoy aquí. Su estilo rebelde, alegre, intuitivo, inteligente, ha conectado con un tipo de espectador relativamente joven y no tan joven. Deberíamos fijar cuándo acaba la juventud hoy en día, porque hay personas de 65 años que son jóvenes, según he leído últimamente en los periódicos. Pero lo que se anuncia en Merlí, a fin de cuentas, es un modo de escapar o de cuestionar lo cotidiano, ¿no?, de desautomatizar la norma, de romper con los tópicos, de romper con lo que damos por normal, con lo que damos por sentado. Nemrod apunta en una entrevista en La Vanguardia que un filósofo es fundamentalmente un aguafiestas. Creo que esa respuesta apunta, pese a su aparente sencillez, a la esencia de la filosofía, ¿no?, porque un filósofo no es sino aquel que, en un mundo donde solo hay respuestas, o en un mundo donde creemos tener todas las respuestas, un filósofo es aquel que se sigue haciendo preguntas pese a eso, ¿no? Por tanto, me complace y doy la bienvenida a Nemrod Carrasco. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Pues, ¿se oye bien? Sí. Pues muchísimas gracias a la UNIVA por el esfuerzo que ha hecho por traerme. Gracias a Bernat por todas las gestiones logísticas que has llevado a cabo para que este acto sea posible. Y bueno, no me voy a demorar más. Voy a empezar a hablar de Merlí, de cómo esta serie ha conseguido desmontar varios tópicos y además varios tópicos relacionados con la filosofía.
Y, de hecho, quisiera comenzar mi intervención con un texto de María Zambrano, que tuve ocasión de conocer gracias al profesor Jorge La Rosa, profesor también de esta casa. Y en ese texto, titulado El temblor del maestro, se plantea una pregunta apasionante. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente antes de que el maestro se ponga a hablar? O sea, ¿qué sucede en aquellos instantes previos a la toma de la palabra, en ese instante en que se hace el silencio y ese mismo silencio tiene que romperse para tener que decir alguna cosa? Pues Zambrano explica que en ese momento, justo antes de comenzar a hablar, el maestro tiembla. Y tiembla porque todos aquellos y todas aquellas a las que el maestro va a dirigir su palabra están entregando en ese mismo instante tres cosas como las que están entregando ustedes mismos ahora, en este momento. Esas tres cosas son, en particular, su presencia, su silencio y su atención. Y ante eso, una siente como la responsabilidad de estar a la altura de esa presencia, de ese silencio y de esa atención. Evidentemente, todo esto no lo digo porque yo me considero un maestro, que no lo soy en absoluto, sino porque algo de ese temblor puedo decir que he sentido y que he experimentado. El filósofo que siente esa especie de temblor puede comenzar a pensar y puede comenzar a dirigir su palabra ante el otro. Y sé que la palabra que les debo entregar a cambio no puede ser una palabra cualquiera. ¿Qué les puedo decir yo acerca de la serie Merlí que ustedes de alguna manera no sepan ya, si es que la han tenido ocasión de verla? ¿Con qué palabras puedo acompañar todo lo que seguramente ustedes ya saben de esta serie? Simplemente por el hecho de haberla visto o simplemente por el hecho de interesarse en ella. En definitiva, ¿qué les puedo contar yo que nos permita seguir viendo la serie como algo realmente vivo? Pues bien, para una serie como Merlí, preguntarnos qué hay de vivo en ella no es ciertamente una pregunta cualquiera. ¿Por qué? Porque la filosofía, como decía Bernat, se encuentra directamente conectada con ella. La filosofía y la serie forman una unidad perfectamente inseparable. De hecho, me gustaría hablarles de la filosofía como una manera de vivir y en este sentido invocar algo que seguramente está todavía presente en muchos de ustedes, aunque en muchas ocasiones no nos demos cuenta de ello. Y es ese deseo de estar vivo y de querer vivir de la manera más intensa, más apasionada y más despierta posible. La filosofía es un espacio que tiene mucho que ver con esto. De ahí me gustaría que al final de esta charla pudieran sentir la palabra filosofía como yo la siento, es decir, como una palabra viva. Y para eso nada mejor que servirse de una serie como Merlí. Ver cómo una serie de ficción ha contribuido a desmontar tres tópicos sobre la filosofía. Si queremos identificar la filosofía con una palabra viva, una palabra que nos haga pensar, una palabra que pueda decirnos cosas que todavía no están dichas, entonces hay que desembarazarse de toda una serie de prejuicios que han alejado a la filosofía de la vida y la han acabado convirtiendo en una especie de Walking Dead. Quisiera, pues, plantearles esta charla como lo que es decir, como un intento de compartir con todos ustedes tres enseñanzas que he aprendido precisamente asesorando esta serie. Tres enseñanzas acerca, no de lo que la filosofía es, sino acerca de lo que la filosofía no es. ¿Cuál es el primer tópico que la serie ha derribado? Pues sin lugar a dudas esta idea tan extendida de que la filosofía es algo lejana, que se ocupa de cuestiones hipercomplicadas, que está repleta de libros de los cuales ni siquiera entendemos el título, que está conformada por un vocabulario sumamente enigmático y que es una actividad destinada a unos pocos escogidos. Pues esto no es verdad. No es verdad. Es cierto, y eso no lo podemos negar, que los términos en filosofía a veces suelen ser un poco complicados, ¿no? Hablamos de ataraxia, de fenomenología, de noumenos, de idética, y a veces otros términos imposibles de pronunciar, de memorizar e incluso de utilizar. Y después la filosofía, cuando se entusiasma por cuestiones que parecen carentes de interés o ridículas, por ejemplo,
nos introducen esas cuestiones palabras que son absolutamente imposibles de pronunciar, ¿no? Como por ejemplo, ¿de qué modo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿No? Pues hay gente que se entusiasma por este tipo de cosas. Además, una asignatura como la filosofía, por otro lado, puede llegar a hartar al personal con su manía de ir formulando preguntas tras preguntas sin preocuparse jamás de ofrecer una sola respuesta. Y eso también pone a la gente muy nerviosa. O sea, como ven, razones para ridiculizar a la filosofía hay un montón. Un montón. Hasta el punto de que hay mucha gente que considera que la filosofía es un territorio de frikis integrales. También hay muchas razones para sentirse denostados por ella e incluso por sentirnos timados por la filosofía. Es la sensación que tienen muchos jóvenes cuando se matriculan en la carrera de filosofía. Esperan encontrar algo que les ayude a pensar y se encuentran con un medio, el académico, donde las cuestiones filosóficas al final nada tienen que ver con lo que pasa en la calle. Y eso suele provocar frustración, eso suele provocar mucho cabreo. Y de hecho hay muchos estudiantes de filosofía que abandonan al primer semestre. Tenían unas expectativas que al final no se ven cumplidas. Desde luego, yo creo que si algo muestra la serie es que la filosofía no tiene nada que ver con esto. De entrada, hacer filosofía no significa plantearnos necesariamente las grandes cuestiones de la vida. Formular preguntas trascendentales del tipo, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es el sentido de la vida y de la muerte? No, la filosofía no es esto. Es verdad que la mayoría, de un modo más o menos consciente, nos formulamos alguna vez estos interrogantes, ¿no? Que nos obligan muy a menudo a mirar en una dirección que nada tiene que ver con las cosas concretas de la vida. Hacer filosofía no significa trascender, no significa liberarnos de nuestra triste materialidad, no significa acercarnos al misterio insondable de nuestra existencia. Para eso ya están los teólogos. Para eso ya tenemos la teología. Cuando hacemos filosofía no estamos obligados a experimentar la realidad de una manera fascinante, como si aquello que capturase nuestra atención fuese un misterio que hay que descifrar. No. No, como si el objetivo de la filosofía fuera cruzar ese enigma y mostrar el verdadero significado de todo. No. Como decía Alejandra Pizarnik, una mirada desde la alcantarilla también puede ser una visión del mundo. Lo que quiero decirles con esto es que la filosofía no consiste básicamente en plantearse preguntas metafísicas más o menos impactantes. No trata de adentrarse en la búsqueda de una presunta verdad absoluta e inaccesible. No, la filosofía es una disciplina muchísimo más modesta que todo esto. Lo decisivo en ella no es que anteponga la pregunta a la respuesta, como se suele decir, como un tópico. No, lo decisivo es que formula un tipo de preguntas que son extrañas, que son raras. Preguntas que no son las que habitualmente nos hacemos, cambia la forma de la pregunta. Y eso es lo que básicamente hace la filosofía. No se pregunta, por ejemplo, si somos o no somos libres. Esas preguntas no se las hace. No, se pregunta, cuando tú estás utilizando una palabra como libertad, ¿me quieres explicar qué significado le das a esa palabra? Eso es lo que hace la filosofía. No presupone que haya una entidad abstracta llamada la libertad, no. Formula una pregunta mucho más elemental. Usted cuando emplea esa noción, ¿me quiere decir qué demonios está queriendo decir con eso? ¿Es libre un país donde la cuarta parte de la población es pobre? Les estoy hablando de Cataluña. Una cuarta parte de la población, según estadísticas oficiales, está en el umbral de la pobreza. ¿Es libre un país así? ¿Somos libres de escoger la vida que queramos si nos encontramos en un sistema que nos obliga a trabajar para vivir? ¿Somos libres? ¿Cuántas mujeres son libres de tener las relaciones amorosas que le vengan en gana sin que su comportamiento se vea inmediatamente tildado por una serie de adjetivos, por lo general bastante desagradables? Por no decir ofensivos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? ¿Es libre una sociedad donde el 40% de la población no puede hacer frente a un gasto imprevisto a final de mes? Hablo de Cataluña. ¿Por qué nos dicen que somos libres en un sistema donde no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar? ¿Y por qué la promiscuidad, que tanto se suele celebrar en el caso de los hombres, no se permite de igual modo en el caso de las mujeres?
Y ya que hablamos de mujeres, ¿por qué la pregunta que se suele dirigir a una mujer en general es ¿cuándo piensa tener un hijo? ¿No? Hoy la pregunta se plantea de una manera mucho más sofisticada. ¿Queréis ser madres? Pero es curioso porque es una pregunta que siempre se dirige a las mujeres. En general no se dirige a los hombres. A mí nadie me pregunta, ¿quiere usted ser padre? A mí esa pregunta no me la han hecho. Y si me la han hecho es alguien que está muy despistado. Muy, muy despistado. A las mujeres siempre se les pregunta por el cuándo, dando a entender que más tarde o más temprano pues acabarán teniendo hijos. No se les pregunta si piensan o no piensan tener hijos, algo que tiene mucho que ver con su libertad de decidir. Al contrario, se da por hecho cuando se formula esa pregunta que toda mujer debe ser madre. Pues eso no es evidente. Y creo que es algo sobre lo cual vale la pena pensar. Por ejemplo, se habla mucho del arrepentimiento de las mujeres que han abortado o que han decidido finalmente no tener hijos. Y sin embargo, no se habla en absoluto del arrepentimiento cuando opera en el sentido y en la dirección opuesta. O sea, el de aquellas madres que después de haber parido reconocen haber cometido un error que les ha llevado a toda una serie de ataduras y de renuncias que les ha obligado a menguar su libertad. De eso no se habla. De esas madres que pueden arrepentirse de la decisión que han tomado y que eso no tiene por qué ser incompatible con el hecho de que profesen un amor infinito hacia sus hijos. No son cosas incompatibles. Pero hay muchas madres que se sienten culpables por reconocer eso, por reconocer en algún momento de sus vidas que desearían que sus hijos no estuvieran. Y eso no impide que los amen, y que los amen incluso con más fuerza. Podríamos multiplicar las preguntas, situarlas en un contexto pues, de una serie como Merlí. Por ejemplo, cuando la mayoría de padres y madres se dirigen a sus hijos y les dicen cosas del siguiente tipo: escucha, hijo mío, las cosas son como son. Estudia o trabaja, pero trata de asegurarte un buen futuro. Claro, cuando una oye este tipo de formulaciones, todas ellas seguramente bien intencionadas, claro, ¿hasta qué punto se tiene en cuenta la libertad de los hijos y de las hijas? ¿Por qué los padres se empeñan en confundir sus deseos con los deseos de sus hijos? A ver, que los padres y las madres hagan cosas por el bien de sus hijos y de sus hijas no quiere decir necesariamente que esas cosas sean buenas para ellos y para ellas. La voluntad de los padres y de las madres no siempre es respetuosa con la libertad de los hijos y de las hijas. Hay padres y madres que se obstinan en arrebatar a los hijos y a las hijas las experiencias que éstas y estos deberían tener. Es esta manía de muchos padres y de todos los pedagogos por ahorrarle a los jóvenes su propia experiencia. Una manía tan obsesiva como, por otro lado, absolutamente ineficaz. Porque, como decía Gadamer, a nadie, absolutamente a nadie, se le puede ahorrar la experiencia, ya que cada cual acaba teniendo la suya. De todos modos, también podemos hacernos preguntas acerca de la libertad moviéndonos en la dirección opuesta. ¿Por qué la libertad de muchos hijos y de muchas hijas pasa por convertir a sus padres en poco menos que unos esclavos? ¿Cuántos viven en su casa como si fueran un hotel? ¿Cuántos pueden mantener una conversación con sus padres sin que haya una televisión encendida por en medio? Les hablo de lo que pasa aquí. Allende los mares, desconozco la situación, pero supongo que alguna cosa en común debemos tener, de eso estoy convencido. ¿Cuántos se atreven a mirar a sus padres a la cara sin juzgarlos? ¿Cuántos hijos tenemos las agallas para hacer eso? Porque en general a los hijos, no sé si les ha pasado, a los hijos no nos gusta que nuestros padres sean un misterio. Más bien nos revienta. Exigimos que la vida de nuestros padres sea como un libro abierto, lo más sincero posible. Que sus páginas sean exquisitamente correctas. Que no incluyan episodios demasiado oscuros ni perturbadores. Queremos, en definitiva, que el libro de sus vidas sea fácil de leer, con un guión lineal, unas situaciones relativamente previsibles y unos personajes que no dejen excesivo margen para la sorpresa. Es difícil rebelarse contra un padre cuando el padre no se deja definir. El hijo lo tiene muy chungo.
La cuestión es que no queremos tener demasiadas dudas sobre cómo son nuestros padres. Cuanto más fija sea su identidad, mejor para nosotros. Muchísimo mejor. De este modo difícilmente nos descolocarán. De hecho, no dejamos que nuestros padres nos descoloquen. Los tenemos clavados en una idea que nos hacemos de ellos, condenándolos a una especie de eternidad de la cual no pueden escapar. Cuando vemos, por ejemplo, fotos comprometidas de nuestros padres, y yo las he visto, claro, por eso algo sé de lo que digo, nos creemos con todo el derecho del mundo a avergonzarnos y a reprocharles de manera prácticamente automática todo aquello que no encaja en la idea que nos habíamos hecho de ellos. Claro, los juzgamos, como yo lo he hecho con mis padres. Como si se tratase de una camisa de fuerza, necesitamos encerrar sus intenciones, sus comportamientos, que no respiren, que nada se escape a nuestra mirada inquisidora, que nada nos perturbe, no sea que a nuestros padres se les ocurra la sola posibilidad de dejar de ser lo que nosotros queremos que sean. Pues bien, hablar de esto, hablar de todas estas cosas, que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con ustedes, que tienen que ver con nuestra vida, pues es hablar de la libertad. ¿Ven cómo se puede hacer filosofía sin necesidad de plantear cuestiones demasiado abstractas y cuestiones demasiado generales? Podemos hacer preguntas que nos golpeen directamente al corazón. Pues bien, hacer filosofía, digo, es plantearse estas cuestiones y sobre todo es interrogarse, pues, ¿cuál es el sentido de esta palabra tan terriblemente ambigua y resbaladiza como la palabra libertad? Y además hacerlo de una manera distinta a la usual, incluso a la usual cuando hacemos filosofía. Yo creo que en esto consiste la profundidad de la filosofía, en esto consiste su radicalidad. Una cosa que es radical es una cosa que va a la raíz. No tiene nada más que ver con esto. Cuando hacemos filosofía intentamos comprender la raíz de determinados comportamientos, intentamos entender la raíz de determinadas actitudes que reproducimos como estúpidos cada día. Esto explica el método de trabajo que, por ejemplo, yo he intentado seguir en la serie. Primero definíamos la trama narrativa, luego buscábamos al filósofo o a la filósofa que mejor se ajustaba a esa trama que siempre presentaba Héctor, el guionista y productor ejecutivo de la serie, Héctor Lozano. Como pueden ver, el guión nunca se sujetaba a la filosofía, era al contrario, era yo el que me obligaba a sujetarme al guión de la serie. El guión siempre por delante, la filosofía siempre detrás. ¿Qué le vamos a hacer? Pues mi tarea ha consistido en que esto no se notara. Es decir, en intentar soldar y trabar de la manera más efectiva posible la trama y el contenido. El mundo de la ficción y el mundo del pensamiento. Claro, no siempre ha sido fácil encontrar ese hilo conductor que permitiera ligarlo todo. No sé, ha habido capítulos en los cuales he llegado a presentar hasta 4 o 5 filósofos que serían pertinentes para discutir y plantear algunas de las cuestiones que se ponían en juego ahí. Y ha habido, en cambio, otros episodios en los cuales han pasado semanas, y no estoy exagerando, semanas enteras, sin encontrar el pensador o la pensadora que se ajustase a la trama. Semanas. Unas angustias. Porque los tiempos en televisión no son los tiempos de la filosofía. Aquí no puedes decir, bueno, déjame que lo piensen, ¿no? Un guión lo tengo que entregar de aquí 24 horas. Horror. Pues de lo que se trataba era de esto. Que cada autor, que cada píldora, porque eran píldoras, ¿no? Era una cosa muy modesta, pues que cada píldora que queríamos extraer de la historia de la filosofía, pues encajase del modo más orgánico posible en el conjunto de la trama. Y todo ello partiendo además de una premisa que tanto Héctor Lozano como yo pues teníamos muy, muy clara desde el primer momento, y es que aquello que pretendíamos decir en cada capítulo no se podía decir del todo. Y aún menos dejarlo explícito en las supuestas lecciones impartidas por Merlí. O sea, había que dejar muchas cosas en la sombra. Eso era absolutamente necesario. Porque aquello sobre lo cual valía la pena pensar, no podíamos sencillamente explicarlo. Eso no se puede explicar, eso se tiene que enseñar. Y la enseñanza no siempre es explícita.
Muchas veces nos damos cuenta de lo que hemos aprendido a través de cosas que no tienen aparentemente ninguna relación con aquello. De repente decimos, ¡hostia, era esto! Y sin embargo, ese hostia era esto, ese eureka, es el resultado de toda una serie de cosas que hemos aprendido y que de repente se organizan de una manera orgánica, independientemente de nosotros, y nos hacen decir, hostia, era esto. La comprensión no es la suma de pensamientos. La comprensión es una intuición que te viene de manera repentina. Quizás muchos adolescentes y muchos de los que hayan podido ver esta serie no sabrán escribir nunca el nombre de Foucault. Pero da igual. Se lo pensarán 2 veces antes de decirle a alguien quién es normal y quién no es normal. Quizás muchos jóvenes olvidarán quién es Judith Butler. Se olvidarán de ella. Pero recordarán el paso por la serie de una docente como la Kima y los inmensos problemas que tenemos incluso hoy en día a aceptar el colectivo trans. De eso sí que se acordarán algunos jóvenes. Probablemente mucha gente ya no recordará las citas teóricas de Merlí sobre Descartes, pero no olvidarán cómo 4 adolescentes castigados por una broma en clase se pasaron toda una tarde encerrados en un aula intentando descifrar de manera compartida el sentido de una pregunta filosófica escrita en la pizarra. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Que cuando uno se hace esa pregunta, los pelos se le ponen como escarpias. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pues es una pregunta muy filosófica. Hay mucha gente que se acojona con esta pregunta. Es la misma sensación que tiene uno cuando se acerca al espejo y es capaz de retener su imagen durante 5 minutos. Pruébenlo. Pruébenlo. Además no les va a costar nada de dinero hacer esta prueba. Hagan la prueba. Fíjense en el espejo, su imagen proyectada y aguanten la mirada. 5 minutos. Descubrirán el abismo. Descubrirán el abismo. Se preguntarán, ¿quién soy yo? ¿Soy yo o es aquel otro que me está mirando? En realidad lo que nos muestra Merlí es que no necesitamos grandes cosas para comenzar a hacer filosofía. Lo que precisamos es el deseo de hacernos preguntas y sobre todo muchas ganas de querer razonar. Eso sí. Otro tópico que ha desmontado la serie, el segundo, pues es esa idea de que la filosofía tiene que cumplir una función terapéutica. O sea, contrariamente a lo que se suele pensar, la filosofía no os va a ayudar a ser felices. O sea, si alguien aspira que a través de la filosofía pueda encontrar la felicidad, yo le recomiendo que se vaya quitando esa idea de la cabeza. Porque la filosofía no crea seres felices. Además, el riesgo de todo este tipo de formulaciones que tienden a concebir la filosofía como un arte de vivir, qué bonito, un arte de vivir, es que al final se puede confundir muy fácilmente lo que es la filosofía con la literatura de autoayuda. Y la filosofía no es coaching. No tiene nada que ver con el coaching. A pesar de que yo he tenido muchos estudiantes que al final han encontrado un puesto de trabajo haciendo de coaching. Son paradojas de la vida. Además, esto siempre lo digo el primer día. Quien se adentre en el territorio de la filosofía, que se olvide de saber cómo demonios ser feliz. Pues no sirve de nada. Cuando acaban la carrera, todos coachings. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es en las grandes librerías de Barcelona o en algún gran establecimiento comercial, si os fijáis, la cercanía física que hay entre los estantes de libros de filosofía y los dedicados a manuales de autoayuda. Yo no sé si ocurre en librerías de otras ciudades, pero aquí en Barcelona ocurre. Vas a la casa del libro y llega un momento en que ya no sabes dónde estás. No sabes si estás en la autoayuda o en la filosofía. Y de hecho, lo que me ha pasado en alguna ocasión es encontrarme mi libro en el lado de autoayuda. Digo, ¡horror! ¡Horror! Sí, es lo que ocurre, que en muchos casos se pueden confundir. De hecho, se confunden. Esa filosofía Mr. Wonderful,
¿no? que asume una dimensión exclusivamente paliadora o consoladora, se encuentra perfectamente representada en libros como, por ejemplo, el de Louis Marinov, no sé si lo conocéis, un autor que fue un auténtico blockbuster hace aproximadamente 20 años. Bueno, claro, hace 20 años, ¿quién se acuerda ya, no? Con el grado de obsolescencia programada con el que tenemos las novedades en general. El libro en cuestión se llamaba Más Platón y menos Prozac. ¿Esto suena un poco más? Uy, qué poco suena. Pues el planteamiento es el de siempre y, sin embargo, en aquel entonces se presentaba como sumamente novedoso. La pregunta era, ¿por qué atiborrarse de pastillas de litio, de Prozac o del comprimido de moda entre las grandes compañías farmacéuticas si podemos tratar todos los problemas de la vida cotidiana con un consultor filosófico mínimamente competente? Está bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado. Fijaos, la receta en el fondo es muy sencilla. De hecho, nos la cuenta Marinov y nos la cuentan todos los gurús que han aplicado de un modo aparentemente exitoso este método. No hay más que adentrarse en la historia del pensamiento y darse cuenta de que cada filósofo, cada sistema de pensamiento presenta una posible explicación y presenta una respuesta pragmática al conjunto de problemas que presenta nuestra vida inmediata. Que usted tiene estrés. Pues oiga, léase unos cuantos diálogos de Platón, ya verá que ahí encontrará la receta apropiada para curarse de ese malestar. Que usted tiene angustia. Pues hombre, pues aproxímese a las lecciones fundamentales del estoicismo, ¿no? Le enseñarán a ser una persona capaz de resistir las embestidas de la contingencia. Ya verá cómo le desaparecerá la angustia de cuajo. Que usted es una persona ansiosa, porque ya se sabe que la ansiedad es una de las enfermedades más devastadoras de nuestras sociedades postindustriales. Pues hombre, léase la ataraxia, ¿no? Tal como la plantean como ideal de vida los epicúreos. Como veis, el planteamiento es de una simpleza sumamente burda. Pero bueno, tiene una indudable virtud y es que ha ampliado las posibilidades de mercado para los filósofos. Es perfecto. Claro, el problema es qué es lo que se encuentra detrás de ese planteamiento. Porque, fíjense, los filósofos y las fórmulas pueden cambiar, pero en el fondo los síntomas y las recetas al final siempre acaban atravesadas por una especie de música de fondo que es la misma. Unas pequeñas dosis de filosofía pueden animarte la vida y con un poco de constancia te pueden ayudar a ser feliz. Pues, hombre, a mí me gustaría preguntarme por qué la filosofía se ha obsesionado con hacer feliz a la gente. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas décadas para que la filosofía se haya convertido en una especie de poder terapéutico y nuestras vidas hayan quedado encerradas en una especie de movilización permanente de la que aparentemente ya no podemos apearnos? Porque claro, parece que no podemos parar de hacer cosas para ser felices. A la que te quedas parado, te sobreviene la angustia. Claro, es el problema que tiene la felicidad. Si tú la felicidad la vas articulando como una suma de metas que vas alcanzando, ¿qué es lo que pasa cuando has alcanzado una de ellas? ¿Te paras? Y una mierda, te paras. Te pones otra automáticamente, antes de que te sobrevenga ese vacío. Como si ese vacío no tuviera nada que ver con esta estructura, donde nos ponemos metas continuamente. La cuestión es hacer cosas, no estarse quieto, no tener ni siquiera un minuto para pensar qué cojones estamos haciendo. Yo creo que habría que preguntarse por qué hemos degradado tanto la filosofía. ¿Por qué la filosofía se ha empeñado en concebir el mundo como un lugar en el que debemos encajar, nos guste o no nos guste? Lo que está claro es que esta comprensión de la filosofía como una herramienta, como un instrumento de autorrealización individual, se ha convertido en una idea dominante. Hablaba Bernat hace un momento de los estragos del neoliberalismo. Pues esto es el neoliberalismo. Porque nuestras vidas son neoliberales. El neoliberalismo no es una cosa que nada tenga que ver con nosotros. Tenemos el neoliberalismo metido en la médula de nuestras entrañas. Somos neoliberales en muchas de las acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas. La filosofía no nos puede guiar hacia la felicidad, menos mal, digo yo. Para eso tenemos el neoliberalismo, ese sí que nos guía a la felicidad, ¿no?
¿no? Y llena las consultas de los psicólogos de enfermos y de pacientes. Los psicoanalistas están encantados, los divanes están abarrotados de gente enferma buscando la felicidad. Claro. No, la filosofía no nos guía hacia la felicidad. La filosofía nos dice que la felicidad es un problema. Pues eso es lo que nos dice la filosofía. La pone en duda, cuanto menos la pone en duda. Sospecha que detrás de ese ideal, por muy deseable que sea, yo eso no lo niego, se oculta hoy en día la más terrible de las consignas. Cuando la sociedad en general nos dice, realizaos, pues no nos está diciendo en realidad otra cosa. No nos está diciendo, comportaos de una manera sumisa, haced lo que os mandan, obedeced, no rebeléis, producid, consumid, y así os podéis realizar, hombre. O sea, realizaos haciendo lo que yo os diga que tenéis que hacer para estar realizados. No busquéis en la serie Merlí una llamada a la felicidad porque no la vais a encontrar. Yo no quise que estuviera. Fue una de las luchas más enconadas que tuve con Héctor. Héctor se empeñaba en dulcificarlo, en presentar un mensaje optimista. Ya se sabe cómo funciona el mundo de la televisión. Yo me opuse a esto. Y fueron discusiones y al final creo que encontramos un híbrido y una fórmula creo que satisfactoria para los dos. Merlí jamás se dirige a sus alumnos diciendo cómo tenéis que vivir. Como si hubiera en su experiencia el menor atisbo de autoridad, ¿no? De aquel que sabe cómo son las cosas y trata de inculcárselas a quienes no lo saben porque están empezando a vivir. La palabra de Merlí es una palabra repleta de vida porque está fuera de lugar. Se sitúa en un territorio incierto. No se deja etiquetar con la misma facilidad con la que a las cosas les ponemos un hashtag. No. La palabra de Merlí es una palabra de iniciación porque nos invita a vivir. Pero sobre todo es una palabra disonante. No nos enseña a ajustarnos al mundo. Al contrario, nos muestra hasta qué punto este mundo está desajustado consigo mismo. Y después resulta que la culpa es nuestra. No, la culpa es del mundo. Y en este sentido es donde creo que la palabra de Merlí es una palabra filosófica. Es una palabra que causa asombro. Porque hace aparecer algo extraño, hace aparecer algo que no encaja. Y esto es hacer filosofía. Filosofía es comportarse ante el mundo como si nada fuera evidente. Cuando el mundo nos resulta demasiado evidente, nos lo están colando por todos lados. Un apunte final respecto a este tópico. No sirve de nada poner en entredicho todos los pilares de nuestro sistema, los medios de comunicación, la universidad, el psicoanálisis, el capitalismo, la sociedad postindustrial, la investigación científica, el patriarcado, las tecnologías, el imperio de los algoritmos y 100.000 cosas más, si después resulta que no somos capaces de cuestionar y dudar la búsqueda de la felicidad. Y en particular el papel determinante que supuestamente la filosofía puede contribuir en esa búsqueda. No le estamos haciendo ningún favor a la filosofía si seguimos sosteniendo que aquello que constituye su razón última es la búsqueda de la felicidad, porque eso no es así. Una vida feliz puede ser todo lo deseable que ustedes quieran, yo eso no lo voy a poner en cuestión, pero el objetivo de la filosofía no es ese. La filosofía no está para buscar la felicidad, la filosofía está para buscar la verdad. Y la verdad y la felicidad no necesariamente tienen que coincidir, nos guste o no. Tercer tópico. Hay un tercer tópico que gracias a la serie creo yo que podemos separar de la filosofía. Este también me ha costado mucho. Se trata de esa idea de que la filosofía debe ser una cosa afirmativa. O para decirlo de un modo más preciso, ¿no? De que el cuestionamiento al que nos invita la filosofía al final tiene que ser constructivo. En la actualidad hemos inventado además un término prodigioso que nos permite ser críticos de una manera exquisitamente amable. Ese término es crítica constructiva. Es curioso, ¿no? Porque desde la escuela se nos invita a adquirir un espíritu crítico y supuestamente la filosofía nos tiene que ayudar mucho a conseguir ese espíritu crítico. Y bueno, y uno pues se lo cree. Yo me lo he creído. Después las cosas pasan
pasan como pasan. Se nos invita justamente desde pequeños a tener espíritu crítico y sin embargo no podemos ejercitar la crítica sin más. O sea, es alucinante. Cuando tú te planteas que la crítica sea destructiva, no, ahí no. No vayamos a joder las cosas. Ahí no. No, hombre, no. La crítica nos tiene que aportar alguna cosa, nos tiene que hacer mejores personas, tiene que contribuir a nuestro crecimiento, tiene que transformar la sociedad. Ha de tener un para. No se puede ser crítico sin más. No. Pueden añadirles todas las utilidades que ustedes consideren instructivas. Es lo mismo que sucede cuando criticamos al mundo que nos rodea, ¿no? Parece como si no fuera suficiente con plantear un análisis, ¿no? Hay que buscar alternativas, hay que buscar propuestas que sean efectivas, prescripciones sobre cómo hay que actuar. Eso es lo que continuamente se nos dice y eso es continuamente lo que se espera de la filosofía. La filosofía no puede limitarse a realizar la crítica, tiene que ofrecer soluciones. Pues oiga, no. Para eso ya están los políticos. Pero no los filósofos y las filósofas. No están para eso. La crítica de verdad es una crítica que puede limitarse perfectamente al cuestionamiento de la realidad. No tiene por qué procurarnos las herramientas necesarias para transformar la realidad. Puede hacerlo, pero eso nos sitúa en un territorio en el que la filosofía comienza a desdibujarse y comienza a perder ese espíritu negativo que supuestamente la alimenta. ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de que el mundo puede ser un lugar realmente injusto, pero precisamente por eso hemos de hacer alguna cosa más que criticarlo? Pues no. No es necesario. Podemos hacer menos. No hace falta hacer ese más. No hace falta que la filosofía nos diga cómo tiene que ser el mundo. La filosofía no está obligada a decir cómo podría ser un futuro mejor. No está obligada. Por otro lado, un término como crítica constructiva no es un término evidente. Si ustedes estudian su etimología, si se toman esa molestia, verán que la palabra crítica tiene mucho que ver con el verbo griego krinein, de donde se derivan palabras como crisis, que además es un término específicamente médico, que significaba por aquel entonces juicio, discernimiento, separación. La crisis de la enfermedad era, según Hipócrates, aquel momento en el que los síntomas hacían posible la emisión de un juicio médico. Permitían establecer el pronóstico del mal, predecir el número de días que podía tardar el enfermo en curarse o morir. Eso es lo que hacía el médico cuando emitía su dictamen, su krinein. Es verdad que después la palabra crítica se ha resemantizado y a partir del siglo XIX comenzó a aplicarse dentro del territorio del vocabulario político y económico. Pero el significado siempre ha sido el mismo. Quien hace una crítica hace un diagnóstico. Y me parece importante recordar este detalle de la etimología, porque la práctica de la crítica está relacionada con el análisis, con el hecho mismo de separarnos. El análisis implica un distanciamiento y además no tan solo respecto de las cosas, también respecto de nosotros mismos. Si no somos capaces de separarnos de nosotros mismos, no podemos empezar a pensar, no podemos empezar a hacer filosofía. El problema es que estamos tan apegados a nuestras creencias que no nos acabamos de creer eso de que la filosofía es cuestionamiento de la creencia hasta el final. Y claro, yo entiendo que eso sea un ejercicio poco agradecido, porque cuando tú cuestionas tus propias creencias te estás cuestionando a ti mismo. Estás cuestionando todo aquello que te hace ser lo que eres. Y eso, hombre, en un mundo donde estamos buscando afanosamente identidades, toca mucho las narices. Porque el movimiento es radicalmente inverso. En lugar de fortalecer tu identidad, la filosofía justamente procede a la inversa. Te la destruye. No te la deconstruye, que es una palabra, eso, muy chic, de construcción.
Ahí donde hay filosofía tiene necesariamente que haber un análisis de todas las ideas, de todas las creencias, de todos los valores que constituyen lo que somos. Y es en ese sentido en el que yo creo que la filosofía y el psicoanálisis se encuentran incluso muy hermanados. Porque ahí hay un cuestionamiento de todo aquello que la realidad nos obliga a ser. Y yo creo que este ha sido el espíritu de la serie, o al menos es el espíritu que a mí me hubiera gustado impregnarle, aunque no siempre lo hayamos conseguido y no siempre nos hayan dejado. Si os contara. Pasa que no lo puedo decir. En definitiva, lo que quería es que la serie fuera un recordatorio de todo aquello que la filosofía suele olvidar con frecuencia. Y es que la filosofía busca la verdad. Y si buscamos la verdad, tenemos que negar la realidad. No nos queda otra. No nos queda otra. Niega la realidad tal y como está constituida. Se enfrenta al orden establecido. Sacude nuestro malestar más íntimo. Eso es lo que hace la filosofía. Y eso molesta, irrita, nos saca de nuestras casillas. Convierte a la filosofía en algo peligroso porque en general no estamos dispuestos a poner en duda nuestras creencias, como tampoco nos gusta que nos cuestionen. Nos ponemos a la defensiva de una forma. Nos aferramos a aquellas cosas que creemos que son intocables. Pues bien, cuanto más intocable creamos que es algo, más debería entrar la filosofía. Porque seguramente eso será falso. Seguramente será una ilusión. Seguramente será una ficción que te sostiene. La filosofía, al no dejar de cuestionarlo todo, porque ese es el motor y de eso se alimenta la filosofía, se sitúa en la intemperie más absoluta. Y ahí mismo es donde hemos intentado colocar a Merlí, en el desierto de la pura negación. Pues bien, no desearía finalizar mi intervención sin reconsideraros en qué sentido la filosofía pues, todavía puede ser una palabra llena de vida. Uno, no nos ponemos a pensar porque sea una tarea puramente ociosa o porque sea un rasgo instintivo del ser humano. Es que el ser humano, por definición, es curioso, como decía Aristóteles al principio de la metafísica. No. Nos ponemos a pensar cuando descubrimos que la realidad es mucho más problemática de lo que nos gustaría admitir. Y de hecho, como os decía, no necesitamos cosas muy profundas para comenzar a pensar. No es necesario que nos planteemos las grandes cuestiones de la vida. Hay un montón de situaciones triviales, de gestos, de fórmulas que reproducimos en nuestras vidas cotidianas, que son un excelente punto de partida para empezar a pensar. Os enumero unas cuantas preguntas que yo me he ido formulando. Por ejemplo, ¿por qué nos miramos tanto en el espejo? ¿Por qué nos encanta curiosear en la vida de los demás? ¿Por qué vamos de culo? ¿Por qué comemos animales? ¿Por qué nos tatuamos el cuerpo? ¿Por qué tenemos que fotografiarlo todo? ¿Por qué las mujeres tienen miedo de ser violadas y no los hombres? ¿Por qué nos sentimos tan satisfechos cuando compramos una ganga? ¿Por qué tratamos de sentarnos solos cuando subimos a un autobús o un micro, se dice en Argentina? ¿Por qué viajar enriquece nuestras vidas? ¿Por qué los muertos tienen que velarse en un tanatorio? ¿Por qué tenemos que decir, te quiero? ¿Por qué estamos tan enganchados al móvil? ¿Por qué nos molestan las putas? ¿Por qué no hablamos de los suicidios? ¿Por qué prometemos cosas que después no cumplimos? ¿Por qué no sabemos esperar sin hacer algo? ¿Por qué es tan importante sacarse un título universitario? ¿Por qué tenemos que estar agradecidos de tener un trabajo? ¿Por qué debemos tomarnos la vida con filosofía? Pues hacer estas preguntas es hacer filosofía. 2. Nos equivocamos profundamente si seguimos creyendo que la filosofía cambiará nuestra existencia. Si seguimos pensando que pacificará nuestras maltrechas vidas en una palabra que nos hará felices. Pues bien, ese viejo sueño, nacido en la antigüedad, ha regresado en nuestros días con una fuerza inusitada. Pero no nos engañemos, no es más que un espejismo nefasto. Es un nuevo fetiche. Es la gran ilusión actualmente ensalzada y proclamada a los 4 vientos. Es un espejismo porque la filosofía no es una llave para la felicidad, ni es la máquina perfecta que nos hará dichosos. No está en su poder señalarnos el camino que debe conducirnos al buen vivir.
La filosofía no nos puede decir cómo ser felices, pero sí que nos puede dar la lucidez necesaria para liberarnos del actual imperativo de la felicidad. Eso sí que lo puede hacer. Un imperativo de lo más insoportable, porque ya no es lo paradójico, ¿no?, que supone convertir la felicidad en una obligación. Es que si la felicidad depende realmente de nosotros, como se nos quiere decir, si tenemos algún poder sobre ella, entonces, claro, tenemos que empezar a aceptar que todo lo que signifique no alcanzarla, todo lo que signifique continuar en la infelicidad, pues ya no podemos o ya no podremos atribuirlo como antaño a las fuerzas de un destino incontrolable. Se acabó el chollo. Ni a las fluctuaciones imprevisibles de nuestra vida, ¿no? Para nada. Desde el momento en que la felicidad pasa a depender única y exclusivamente de vosotros, entonces también nos convertimos de manera automática en los únicos culpables de nuestra infelicidad. Hay una frase de Alberto Moravia que a mí me gusta mucho. Decía, hay tanta gente preocupada por su felicidad que al final se ha olvidado de ser feliz. Pues nada, eso hay que apuntárselo. Yo añadiría otra cosa. Hay tanta gente tan obsesionada con la felicidad que se ha olvidado de vivir. Y tercer y último tópico, y con esto acabo ya. La filosofía debe ser crítica. Y desde luego eso significa que debe analizar la realidad con todo el rigor que le sea posible. Esa, por decirlo así, es la función, la misión que a mi juicio debería desempeñar la filosofía y que debería desempeñarla con toda la intransigencia que le sea posible. La filosofía no está obligada a decirnos cómo podrían ser mejor las cosas, porque esa no es su tarea, esa no es su misión y desde luego esa no es su razón de ser. No estamos obligados a utilizar la crítica como un instrumento, ni a utilizar el pensamiento como una herramienta para cambiar cosas. La crítica no tiene nada que ver con el hecho de ser constructiva, ni tiene por qué presentarnos una alternativa que nos mueva a hacer algo, como si el pensar fuera un no hacer. Porque esta es otra. Claro, quien parte de la base de que el pensamiento tiene que ofrecernos alternativas de entrada, está admitiendo de antemano que una cosa es pensar y otra cosa es hacer, como si fueran dos ámbitos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Primero pensamos y después hacemos. Claro, pero si usted me está diciendo que primero pensamos y después hacemos, ¿me está usted diciendo que el pensar es un no hacer? ¿Me está usted diciendo eso? ¿Me está usted diciendo que ahora, mientras estamos intentando pensar en común, no mucho en común, porque solo estoy hablando yo ahora en este momento, ¿no? Pero me está diciendo que no estoy haciendo nada? Primero se piensa y después se hace. Teoría, praxis, como si estuvieran completamente separadas. Es tan esquizofrénico que incluso una facultad como la de filosofía, las asignaturas tienen clases teóricas y clases prácticas. ¿Pero qué cojones hacemos? ¿Hacemos ciencia o qué? Clases prácticas en filosofía. ¿Pero dónde se ha visto esto? Una clase práctica. ¿Me pongo a hacer el pino o qué? Es que no sé. ¿Qué es una clase práctica? En fin. Pues eso, criticar es poner de manifiesto la cruda realidad de nuestro mundo. Ya está, y con eso tenemos suficiente. No es poca cosa. Hay quien está pensando en construir un nuevo edificio, bueno, pero primero hay que derribarlo, Como si fuera tan fácil. Como si fuera tan fácil. La crítica, como decía Walter Benjamin, tiene un carácter destructivo. Porque lo que la mueve es su falta de piedad, su necesidad de aire fresco, de hacer bien visible las grietas del edificio antes de su demolición. La crítica no pierde el tiempo construyendo alternativas. Se instala en la incomodidad. Ahí es donde vive. Acampa en los callejones sin salidas. Explora la dificultad de encontrar una salida. Se mueve en el terreno de la negatividad. Porque la filosofía es una pasión negativa. La filosofía es una pasión negativa. Una pasión que puede llegar a complicarnos la vida extraordinariamente. No que puede hacerlo, es que debe hacerlo. Pero que a buen seguro les puede hacer vivir la vida de un modo mucho más intenso. Gracias por la atención.
Muy bien. Gracias, Nemrod. Creo que claramente demuestran que una hora más no nos importaría. Pero sí que nos importa. No vamos a abusar de ti. La verdad, con esa visión tan intensa y tan viva de la filosofía, igual nos podemos atrever a que las próximas sean unas jornadas filosóficas. Pero antes tendrías que explicarle o transmitir esa visión a muchos de nuestros futuros asistentes, ¿no? Porque si no, tendríamos el riesgo de estar en minoría. Lo dicho, muchas gracias. Vamos ya llegando al final de estas jornadas. Antes de hacer la clausura oficial, dos informaciones logísticas, técnicas. Aquí arriba, durante el tiempo que estaremos tomando el aperitivo, los compañeros van a entregaros vuestro certificado de asistencia a las jornadas. Como vamos a tener tiempo, no hace falta que todo el mundo vaya a recogerlo ahora y así lo podremos hacer de forma cómoda en estas dos mesas. Nos emplazaremos al vestíbulo a realizar un aperitivo final de cierre donde tengamos oportunidad pues, de acabar de intercambiar nuestras impresiones, ideas para el futuro, despedirnos y una vez hecho, pues lo que podemos es dar por cerradas oficialmente las jornadas presenciales de UNIVA 2019. Gracias a todos.